todos y muy bienvenidos a un nuevo capítulo del llamado al avatar. En el episodio de hoy les compartiré historias de regresiones donde las personas experimentaron abducciones o algún tipo de implantes. Los implantes pueden ser de muchos diferentes tipos y es bastante común que se les ponen implantes de información a almas voluntarias que vienen encarnando a la Tierra. Existen temas colectivos muy fuertes que nos han marcado en la historia de la humanidad, que es, por ejemplo, la esclavitud, la quema de brujas, la conquista. Pues existe muchísima violencia en nuestra historia y algunas almas voluntarias que son seres de luz que nunca antes han estado en el planeta Tierra y nunca han estado confrontados con el sufrimiento, con la dualidad, con el dolor. Pues a estas almas se les ponen estas actualizaciones antes de que encarnan y se les manifiestan como si fueran sus propios recuerdos. Realmente no hay diferencia entre una vida pasada que realmente hemos experimentado o una memoria de una vida pasada que puede ser integrada en nuestra memoria artificialmente. Yo una vez pregunté en una regresión, pues, ¿cómo podemos saber si esto realmente pasó o no? Y me dijeron que realmente no importa si sucedió o no. Lo importante es que tengamos esta información evolutiva y lo tengamos como una referencia para poder manejarnos más en la vida actual y poder lidiar con el sufrimiento y la densidad que nos vamos a encontrar en la Tierra. En el siguiente audio escucharán la historia de un alma voluntaria de Andrómeda que antes de nacer en la Tierra recibió una actualización, un implante, para poder lidiar mejor con la vida humana. Cuando hicimos la regresión, vimos una vida pasada donde ella fue asesinada, perseguida y asesinada por estar sanando con la mente. Ya sabemos de muchas regresiones que las brujas, las sanadoras, las señoras que trabajaban con plantas han sido perseguidos en los tiempos antiguos. Y muchas veces cuando estas almas voluntarias vienen encarnando por la primera vez en la Tierra, se les hace unos uploads de información genética para que puedan lidiar con el dolor y el sufrimiento con este planeta y no sufrir tanto, o como se vio en la primera ola de voluntarios que muchos se suicidaron porque no aguantaron todo el sufrimiento del planeta. Entonces, no solamente puede haber implantes físicos como ciertos artefactos que se implantan en el cuerpo humano, también pueden ocurrir de forma genética, o sea, en forma de información genética que se está agregando al alma, a la persona antes de que encarne. Y ahorita enseguida van a escuchar uno de estos ejemplos. ¿Cuál es su misión en esta vida? Su cambio ayuda a cambiar conciencias, su forma de pensar, forma de ver. ¿Y por qué siente nostalgia cuando mira las estrellas? Recuerdos de otras vidas, ¿verdad? ¿Y cuál es el origen cósmico de su alma? Andrómeda. Andrómeda. ¿Es su primera vida en la Tierra? Sí. Y entonces esta vida donde la mataron por usar, sanar a la gente con la mente.
¿Eso dónde ocurrió? ¿O en qué tiempo? Es como, como un recuerdo, como si fuera como no algo de ella. Ajá, como luego comentan que a algunas personas le ponen chips de información para integrar información en la tierra, de la tierra, ¿no? Sí. Entonces lo podemos considerar como una carga de información sobre la tierra antes de que haya encarnado, para que sepa con qué más o menos se va a encontrar aquí. Sí. Platicaron en varias regresiones que hay implantes con esta memoria para preparar a almas voluntarias a toda la violencia y las cosas que se van a encontrar en este mundo de la dualidad, para que no estén completamente sorprendidos cuando ocurre, ¿no? Porque son seres de luz que no han conocido el mundo de la densidad, el mundo físico, y sería un impacto muy fuerte si vinieran sin preparación. Sí, tiene que tener una historia. Y también existen otros relatos de regresiones donde hablan de implantes, pero realmente son implantes de ideas o de conceptos de energías en el ser. Y en el siguiente audio escucharán un tal ejemplo de un implante que se le puso a un bebé cuando se lo bautizó en la iglesia. ¿Qué son los bautizos en general cuando hacen esto con los bebés aquí en la iglesia? Es un método de control. ¿Y tapan a los bebés también con este bautizo? Los bebés sienten que se ahogan. Oh. Y el miedo Uh-huh. hace que otros entes oscuros puedan penetrar su campo áurico. Órale. Uh-huh. Y controlar sus pensamientos. ¿Y de qué manera le pusieron este implante? El bautizo. Ah, en el bautizo, ok. Muy bien. ¿Y qué van a hacer ahorita para destaparlo? Vamos a quitarlo con luz. Ok. ¿Ella lo puede sentir? Sí. Y bueno, como escucharon, en esta regresión se le eliminó el implante porque fue un pensamiento, una energía que se le implantó por los humanos. En lo general, todas las actualizaciones y implantes que recibimos de nuestros hermanos mayores o a través de abducciones o visitas en los sueños, son para nuestro bienestar, son para incrementar nuestras habilidades, para ayudarnos a lidiar con todo lo que tenemos que enfrentar en la vida humana. Ahora en el siguiente audio van a escuchar otro ejemplo de un alma voluntaria de Mercurio que al parecer está experimentando visitas de noches de sus compañeros de su planeta, Mercurio, pero puse este ejemplo para que vean que siempre hay un libre albedrío, que ningún ser de otra dimensión va a hacer algo sin nuestro consentimiento, y que siempre hay un acuerdo previo entre las almas o acuerdos que se hicieron antes de la encarnación para recibir algunas mejorías durante la vida, ¿no? Entonces, en el siguiente ejemplo van a escuchar esta persona que cuenta que tiene sueños en los cuales ocurren cosas, y hemos consultado un sueño donde la iban a llevar a una nave, pero al final la respetaron y no se la llevaron. Y otro sueño donde ella recibió una sanación de los seres. Entonces, es un ejemplo de cómo recibimos también mantenimiento cuando dormimos, y pues para que vean que no hay ninguna razón de estar asustados, que ellos nos aman, nos quieren y todo lo hacen para nuestro bienestar.
una vez soñó que estaba en un lugar desconocido con otra chica y se la llevaron y a ella no. ¿Qué significa este sueño? ¿O por qué lo tuvo? Porque tengo conexión con otro planeta. ¿Cuál es esta conexión? ¿Cuál es el planeta? Sí, Mercurio. ¿Y cuál es la conexión? O sea, una conexión con Mercurio. ¿Qué es lo que estaba soñando esa partida? ¿Se le estaban llevando a algún lado? Sí, Pero fueron extraterrestres. sí, De allá de Mercurio. sí. Ok, entonces esta chica era una compañera de la... No la conozco. Ah, ok, pero los seres la llevaron a ella. Sí, ¿Y cuando vinieron para llevarse a qué pasó? me respetaron. No quiso ella. Yo no quise ir. Ok. ¿Por qué decidió dejar a Mercurio para venir y encarnar aquí en la Tierra? Para ayudar a la evolución de la Tierra. Ok. Entonces se puede decir que su origen cósmico es de Mercurio y que ella agarró la ola esta de voluntarios para venir a ayudar en este plano. Sí. Ah, y el sueño de la cueva donde la estaban sanando con piedras. ¿Qué fue eso? Una sanación que me hicieron, que necesitaba. ¿Quién hizo esta sanación? Que cuando estaba dormida. Sí, ¿Quiénes realizaron esta sanación? los seres de luz. Ok. Entonces ellos así nomás vienen y trabajan con María. ¿Es necesario? ¿O ella lo pidió? Creo que fue porque ellos decidieron hacerlo. Entonces ella trae como guardianes, ángeles o guías. Sí, Y los puede percibir. los puedo sentir. Ok, ¿hay algún mensaje de algún guía o guardián que la acompañan? ¿Le quieren comunicar algo? Todo está bien, se va a ir armonizando. Que el camino de la luz ya está. La siguiente regresión se trata de un niño en un pueblo en el campo que está viviendo en condiciones muy sencillas y es un niño medio solitario que no se relaciona mucho con otros niños en el pueblo. Pero lo que le sucede es que durante las noches recibe visitas y al parecer ya está acostumbrado de hacer viajes nocturnos con otros seres. Así que escuchen esta historia muy interesante de un niño que visita un tipo de jardín de niños en otra dimensión. Y esta historia me llamó mucho la atención porque hay varias personas que me comentan que en sus sueños experimentan viajes a un lugar como una escuela cósmica, como si fuera una escuela de Harry Potter, donde hay muchos maestros de otras especies, de otras razas, y van entrenando a los niños en los sueños. Y es algo muy curioso porque yo misma he experimentado eso. Desde niña he tenido muchos sueños donde me llevaban a practicar y pasar pruebas en otros lugares. Así que es una reconfirmación de lo que muchos estamos viviendo. Es una luz. Esta luz se viene acercando hacia ti. Es blanca. ¿Tiene alguna forma en especial? Es una bola de luz. Yo estoy viendo hacia arriba y se acerca. Está muy cerca. ¿Es la primera vez que ves algo así? No, ya los conozco. Ok, entonces ¿te emociona? Sí. Es que están hasta arriba de mí. Es que estoy viendo todo abajo. Como vidrio abajo. Sí, es como una nave. Pero es como un óvalo. Más largo. Me gusta ver todo desde arriba.
Ok, o sea, te subieron, estás volando y ves por el piso transparente. Es como que Ok, soy un niño chiquito como de 4 años, entonces ok. es muy emocionante. Estoy en el piso viendo todo. Ujú, Las, las carpas son cuadradas, ujú, pero son poquitas. ujú. ¿Y te dicen algo? ¿Hablas con alguien en esta nave? ¿O cómo es? ¿Solamente te subes y te tiras en el piso a ver, Ujú. Sí, como ya de costumbre? sí me gusta mucho ver desde aquí. Va, va, ¿Bajas? tiene que hacer algo la nave, como, como atravesar un túnel de Pero, estrellas. o sea, te están llevando lejos de la Tierra. Ujú. Es rojo. Mm, mm, El lugar, el lugar, como un planeta rojo. sí, Ok. ¿Ya llegaron o lo ves de lejos? de arriba, Ok. de lejos. ¿Y luego? Todo es de piedra. No hay, no hay, no hay luz, no hay mucha luz. O sea, se ve como de noche. Pero así es ahí siempre. Siempre es como tarde. Ujú. ¿Y ya has venido a este planeta rojo antes? Sí. Luego, ¿qué sigue? ¿Se bajan de la nave? Bajo, sí, estoy abajo. ¿Ellos también? Es que no los... Sé que están ahí, pero no los puedo ver. En- Es que lejos hay como una ciudad, Ok. como ¿Se de ve metal. habitada o abandonada? Sí, hay algo ahí. Es de metal, gris. Es ciudad de metal gris, Ujú, ujú. oscuro, como de hierro. ¿Pero sientes que está poblado o está abandonado? Sí, sí hay gente. Ujú. Pero a la vez de lejos dices. Sí, Ujú. hay que caminar para allá. Estoy agarrando algo de la mano. ¿Estás agarrando algo? Algo. O sea, alguien, pero no es una persona. Ah, ok, te están llevando, digamos, de la Sí, mano. hay vapor del piso. Ok, ¿será la misma escena que viste en el comienzo? Sí, Con los zapatos suaves y la piedra rojiza volcánica. es el mismo lugar. Ok. Estoy agarrando una mano larga, como de 2 dedos. Ujú. No habla, él no habla. Creo que hay otro niño en la otra mano. Ok, ¿y a dónde los llevan? Ya llegaron al lugar. Nos gusta mucho estar ahí. Ya es la ciudad ahí. Pero él me lleva, no sé cómo, es que es como, es como una cápsula blanco por dentro, es blanco por dentro, Ujú. grande, hay más, es como un salón Ujú. como de juegos, Para niños. sí. Entonces los llevan a jugar ahí arriba. Ujú. ¿Entras ahí con el otro niño? No, él no viene, soy yo nada más. Entonces te acompañan al salón de juegos y te quedas. Igual no hay, es que no hay puertas ni nada, Ujú, entramos así nada más, ujú, como que se abre el lugar, o sea, desaparece como la pared ujú. y cierra. ¿Y qué hay ahí adentro? Es blanco todo por dentro. Ujú. Hay una mesa en el centro, pero es como un soporte que sale del piso. Se hace muy delgadito y luego se abre como un plato. Vienen más Más que niños. niños humanos. Creo que de todo. Ok, entonces sería como un jardín de niños cósmicos, se podría decir. Sí. Ok, ¿y allá qué hacen? Allá... Es que hay cosas de colores en el fondo, pero no puedo ver Ok. qué es. Y ellos vienen del otro lado. Ujú. ¿Qué pasa después de haber jugado en la cápsula, este salón, con los otros niños? ¿Regresan a tu aldea o no? Sí, Ok, ¿de qué te ríes? pues porque soy como muy hiperactivo.
Me emociona subirme a la nave otra vez. Es que ahí sí son mis amigos. ¿A dónde? Son de especies diferentes. En la nave. En O en el el planeta rojo. kinder, ajá. Ahí sí son mis amigos todos. Entonces cuando llegas a tu aldea sientes que ya no te socializas tanto con los niños humanos, No, porque ahí no jugabas con los niños, ¿no? no. Entonces estos niños de allá arriba también los vuelves a ver, se conocen, son amigos. Sí, Entonces te vuelves a subir a la nave y te dejan en casa otra vez, en la aldea. sí. Otra vez. La siguiente grabación es del mismo cliente, pero ahorita avanzamos un poco en el tiempo y ya tiene 22 años y nos encontramos en una nave allá con sus compañeros que ya conocía desde su infancia y está describiendo ahora sí un implante, una operación donde se le está colocando un implante físico para posteriormente ser enviado a otro planeta y cumplir una misión específica ahí. Así que escuchen ahorita cómo lo operan para implantarle un artefacto que le va a ayudar a respirar en otro planeta. Todo es blanco ahora. ¿Estás en la cápsula? No, es que hay luces blancas por todos lados. Que yo estoy acostado. ¿Como en una camilla o algo así? Sí, de metal. Ok, y encima de ti ves muchos focos. Pero se mueven. ¿Como esferas? Sí, sí, sí. Como tipo Como insectos. bolas. Me estoy preparando para algo. ¿Cómo de qué edad estás ahorita? Joven. Como de 22 años. Me van a operar de algo. Algo del pecho. ¿Cómo te sientes? Un poco angustiado. Pero ahí tengo que estar. Sí, me van a poner algo. Es que voy a ir a otro lado. Necesito eso ahí. En el pecho. ¿Te van a mandar a un lado donde tú necesitas esto en el pecho? Sí. ¿Tienes idea para qué lo ocupas? Es para aguantar. ¿Será para la Tierra o para otro lugar? No, es otro lugar. ¿Puedes observar la operación? Veo cómo me abren. Ok, No sangro. ¿puedes describirme qué es lo que te ponen, en qué lugar exactamente? En el esternón. Abren el esternón. Es que no usan nada para abrirme. Es que no puedo verlos. Son como 4. Ok, pero tú sabes que son tus amigos, ¿verdad? Sí. Ok, ¿puedes ver la cosa que te están implantando? Es algo negro de metal. ¿De qué tamaño, qué forma? Es como una salchicha. ¿Pero también del tamaño de una salchicha? Sí. Grande. Negro. Es plateado. Es plateado. Y el esternón, lo que dijiste, es como el hueso del pecho. El hueso del medio. pecho. Ahí abajo está. Entonces esto te va a ayudar. No hay cicatriz. ¿Y cómo, en qué forma lo pusieron? ¿Como acostado o así atravesado? Vertical. Ok, ¿cómo va el huesito? Sí. Ok. Se siente frío. Pero Para respirar. entonces te van a mandar a un lugar donde es difícil respirar para los humanos. Sí. No, es que Cuéntame. no sé qué soy. Es que sí parezco humano, pero no. Ok, entonces sientes que desde que fuiste niño en la aldea fuiste otra cosa, diferente a los nómadas allá. ¿O sientes que ahorita tienes otro cuerpo que Es en las otro cuerpo. escenas anteriores? Sí, es otro. Es otro cuerpo. Es que Ya no eres morenito. no. Es piel blanca ahora sí. ¿Perdón? Es piel blanca.
¿Blanca como humana o blanca perlada? Así? Humana. Humana, ok. Quiero que te veas en el lugar del destino. Es un planeta como de vapor. Lo veo de lejos, desde afuera, en el espacio. Blanco. ¿Pero crees que hay como un planeta físico abajo de este vapor? Sí, hay algo ahí. Okay. Es un cuerpo raro. ¿En qué sentido? ¿Por qué es raro? Sí, es como... Tengo los ojos completamente negros. Y el entrecejo es como afilado y picudo. O sea, como un pico que sale entre las cejas. Pero es un... ¿Arriba de la nariz? Sí, es mi entrecejo. Ajá. Mi cabello es negro. Pero también como un triángulo, pues, arriba. Es en forma de triángulo, mi cabello. Estoy peinado hacia atrás. Mis cejas también son muy negras. No uso ropa. Ok, ¿y tienes conocimiento de esta misión? ¿Por qué te están mandando a este planeta? Es que voy a nadar. ¿Perdón? Voy a nadar ahí. A nadar. ¿Sí parece humano tu cuerpo? No. No. Ok, los ojos muy negros, tienes cabello. Como aletas. ¿Esos? En las manos. Pero de piel como humana, blanca. Sí, hay mucha agua. Pero estoy bien abajo, puedo respirar. Dime. Estoy buscando algo abajo, muy abajo. En el fondo del agua. Ok. Es como un océano. Entonces te mandaron a que buscaras algo, buceando. Sí, es que abajo hay como una ciudad hundida. ¿Abajo del agua? Sí. No vive nadie ahí. ¿Viniste a buscar esta ciudad? Ya sabíamos que estaba ahí. Es que voy a buscar una esferita. Es como un edificio que está derrumbado. Blanco, eso es blanco. Y ahí adentro encuentras la esfera. Y luego que tienes la esfera. No la puedo agarrar, como que se me resbala. Ajá. No tengo nada de ropa, no uso ropa. La guardo en la boca, la guardo en mi boca. Pero a eso vine, ya. ¿Y vuelves a salir del agua? Y te regresan. Sí, me subo. Si hiciera eso, lo que buscaba. ¿Pero es algo que tú en lo individual buscabas o ellos te No, mandaron? ellos lo tienen ya. Ok. ¿Tienes idea qué es? ¿Es algo importante para ellos? Es algo importante, pero no sé qué es. La siguiente regresión que les voy a compartir fue una de las más increíbles que he experimentado, creo, porque los relatos eran tan fuera de esta realidad y mi comprensión que se me hizo una historia fantástica. Y pues trata de un ser que se creó, nació por un accidente dentro de una nave que está descompuesta y está estancada en el universo. Y en esta historia nos va a compartir todo de su creación, cómo fue que su nave se estancó en el universo y qué es lo que está pasando ahorita, porque está recibiendo también un implante en esta nave en la preparación para un viaje a otro planeta, porque esto... Yo también puedo bucear sin el aparato, porque el agua se vuelve como de diamantes o cristales azules. Puedo escoger estar en la tierra o en el agua. Y cuando estás buceando, ¿necesitas aparatos para quedarte abajo del agua? No, si no quiero. Okay. Puedo estar por mí mismo bajo del agua. Respiro, pero de otra manera. ¿Tienes algunos atributos en el cuerpo
que te facilitan respirar abajo del agua. No soy humano, ¿Cómo es tu apariencia? como la de un humano, pero ¿Hay algo en tu cuerpo que te distingue de ser humano? mi cuerpo se puede hacer más liviano. Se desintegra, pero sigue teniendo su forma Ok. y su apariencia. Solo cuando me desintegro, Ajá. pero sigo siendo yo, Ajá. puedo ver el mar, el fondo del mar, los cristales, las rocas rojas y brillantes. Me han dejado para observar. ¿Quién te ha dejado para observar? ¿Otros como tú? Más importantes. ¿Cómo es que llegaste aquí para observar el mar? Yo quería, ¿Fue tu voluntad? sí, ¿Y tenías que consultar con alguien o pedir permiso para poder venir a este lugar? me engreían Ujú. y me dejaron venir. ¿Qué aspecto tienen ellos y quiénes son? Son muy luminosos y estamos en el espacio. Ujú. Nuestra nave es transparente. ¿Son como tú, allá arriba en la nave? No, soy un híbrido raro. Ok, ¿eres un cruce entre humano y ellos? Sí, y Un por tipo- eso me miman. En realidad no saben qué hacer conmigo. ¿Por qué te crearon en primera? Nadie sabe. ¿Fue una coincidencia rara tu creación? ¿Que no se la pueden explicar? Sí, les alegra. ¿A dónde comenzaste tu existencia? ¿Fue en esta nave? Sí, ya era como soy. ¿Así de grande o tuviste que pasar por un proceso de crecimiento? No, ya era como soy. Un planeta se desintegró, Mm. pero ya estábamos en la nave. ¿Eres originario de este planeta que se ha desintegrado? No, esperábamos que se desintegre, pero ya vivíamos en la nave. ¿Y ellos sí son originarios de ese planeta? Hace muchas generaciones lo eran, pero solo nos quedamos en la nave. ¿Porque sabían que se iba a desintegrar? Sí, porque no saben a dónde ir. Descríbemelos un poquito mejor. Decías que son muy luminosos. Soy el único que realmente se mueve Ujú. porque me puedo densificar, pero ellos parecen estáticos en lugares específicos de la nave. Que tienen conciencia. Sí, Y existe una comunicación entre ustedes. sí, pero es muy sutil, muy psíquica. Ujú. Por ratos parecen tener manos y la cabeza también es una pirámide y sus ropas son sólidas, pero también son como tela. Les dan la apariencia de una gran pirámide, pero se les ven las manos. Son blancos porque están iluminando todo el tiempo. A veces tienen manos. Y cuando salen las manos, ¿cuántos dedos tienen? Son 5 dedos. Ujú. También a veces tienen cuello, pero la cabeza está cubierta por otra pirámide pequeña. La cabeza está arriba siempre. Están custodiando este sector del universo. Ah, ok. Están encargados de este sector. Sí, están cumpliendo con una vieja misión. Ujú. Es muy pacífico también aquí. No pasa mucho. Entonces tú vives ahí con ellos y se alegran mucho por tu existencia. Sí, Puedes entonces sentir lo que ellos sienten. sí. ¿Y de qué se trata esta vieja misión en la que están? Un tratado antiguo. Cada quien tenía su misión. Ujú. Y ellos vinieron aquí. ¿Son ellos parte de la federación? Les da risa. ¿Sí? Sí.
Ok, ¿de qué son parte? Que me expliquen, que no se burlen de mí, por favor. La federación les da risa. Oh. La confederación existe, pero no todos son importantes. Hay razas más parecidas a los humanos que en realidad son demasiado luminosas o demasiado densas para pertenecer verdaderamente ¿Pertenecer a qué? a la confederación. Entonces las mandan a misiones irrelevantes, pero ellas están de acuerdo porque no tienen otro papel y nosotros vinimos aquí y estamos felices de estar aquí. ¿Cuál es su misión en este cuadrante? Observamos e informamos. ¿Qué es lo que observan? Es que nuestra nave está incompleta. Se dañó. Oh, ¿están atrapados ahí? Sí, por eso ahora solo somos pirámides. Ok, ¿qué eran antes de ser pirámides? Luz fluctuante y una nave muy bonita. Es completamente transparente. Ajá, tiene un... Es como un anillo en realidad, Ok, pero tiene muchas caras y tiene un centro también. como si es un anillo, ¿cómo puede tener un centro? ¿No sería vacío? Sí, es como una dona, pero tiene un centro en algún lugar. Y en el centro había más energía lumínica. Ok, ¿también usaban los cristales en el centro como fuente de energía? Sí, se rompió la nave. ¿Cuál fue la causa de que se rompió la nave? Era muy vieja. Desde el principio era muy vieja. Y llegamos aquí y simplemente se rompió. Y cuando llegaron a este lugar y se descompuso la nave, ¿por qué estabas tú con ellos a bordo? Se creó después. Entonces te crearon ellos estando en este lugar. Se mezcló Ajá. información de otra raza con la nuestra. Esta información que usaron fue ADN. No, Ok, ¿qué fueron tipo de datos. información? Datos. Datos, solo datos. Y su presencia estuvo en toda la nave. Estuvo en toda la nave. ¿La presencia de qué? ¿De quién? La mía. Ah, ok, los datos. ¿Cómo llegaron tus datos a la nave? Cuando se rompió la nave, mis datos se soltaron en la nave. Y ahí te materializaste. Sí, pero Ok. primero era parte de la atmósfera de la nave. ¿Perdón? Mi información se guardaba en tubos. Ah, Cuando los tubos se rompieron, ujú. la información se soltó en la nave. Ah, Y la atmósfera de la nave to- se condensó. Y me demoré un tiempo ujú. hasta poder asumir una forma. ¿Y quiénes recolectaron estos datos en un tubo? Ellos, ¿Y a dónde recolectaron esta información de ti? viene de todas partes del universo. Porque me intriga que tiene una apariencia humana. ¿Cuál es la relación? Nos recordamos a los humanos. ¿Si han tenido contacto con los humanos antes de quedarse ahí? Nadie en la nave, pero los humanos son bien recordados. ¿Por qué hablan de los humanos en la forma del pasado? Porque están lejos. ¿Tienen idea si sigue existiendo la Tierra? Sí, Hay muchas especies que son de apariencia humana. hay algunos con características muy similares, pero los cuerpos son más sutiles. No hay órganos. Es más una apariencia que asumen. No son muy densos. Encontré esta regresión tan curiosa y tan interesante
que decidí hacer más preguntas en cuanto contactamos al subconsciente del cliente. Y en el siguiente audio van a escuchar sus respuestas a mis preguntas y pues mucha otra información acerca de las interferencias en el planeta y lo que está ocurriendo en el universo. Quiero mencionar que esta regresión es de 2014, pero curiosamente todo lo que nos comparte ahí el subconsciente y los seres de esta nave realmente aplica para el momento actual. Con todo lo que estamos pasando ahorita con la cuarentena, la desinformación en las redes, pues en esta regresión hablaron sobre un oscurantismo cibernético que se me hizo muy interesante. También no se espanten cuando vayan a escuchar que está diciendo que la luz del universo se está acabando. Como él lo va a explicar mejor también, es un proceso natural que ocurre en el universo y ya he escuchado a través de varias regresiones que estamos en un caos ahorita porque estamos en tiempos finales. Y pues muchos comentan que aquí en la Tierra tenemos la oportunidad para crear un nuevo inicio, la creación de un nuevo espacio de la Tierra. Yo me lo imaginaba como un fractal, como una célula que trae toda la información adentro y por lo tanto puede crear desde ahí un nuevo universo, ¿no? Entonces la Tierra representa como esta célula que contiene todo lo que está dentro del universo y por lo tanto desde adentro de la Tierra y a través de nuestro poder de la manifestación y el poder de nuestras mentes, podemos reiniciar una nueva vida, un nuevo planeta y un nuevo universo. Ahora mencionaron la nave que es como una dona, como un anillo. Si un humano viera esta nave en esta atmósfera, hubiera manera para percibirla con los sentidos humanos. Sí somos lo suficientemente densos. Okay. Pido permiso de hacer una pregunta porque yo he visto naves invisibles, pero los veía como vapor de calor en el aire con formas como geométricas, como un microchip. Sí. ¿Será de esta apariencia? No. ¿De qué manera la pudiéramos percibir con los sentidos humanos? Es como si una figura geométrica de muchos lados se hubiese hecho un anillo. Okay. Con un espacio interno. ¿Tipo de geometría sagrada? Las formas que conocemos aquí. Sí. Pero invisible. A voluntad. ¿Y si sería visible como un humano con sus sentidos la pudiera percibir o ver? Solo luz. Solo luz. Un punto de luz. Les puedo preguntar si hay naves en el órbita de la Tierra que se esconden en las nubes. No nuestras. Nosotros nos quedamos afuera. ¿Tienen conocimiento de cuáles seres están encargados, o sea, tienen la custodia del planeta Tierra? No, porque están debatiendo. No han llegado a un acuerdo aún. Porque hay hay experiencias de humanos que tienen contacto. Sí. ¿Me pueden decir cuáles son los seres que están debatiendo o quiénes están presentes en la Tierra en este momento? Todo está fuera de control. Si aparecen es porque las fronteras no están bien definidas.
¿Y esto están debatiendo sobre eso, las fronteras y todo eso? Sí, pero solo un grupo muy arriba, muy arriba. Los superiores. Sí, y dentro de los superiores también hay debate. Ok, ¿cuál es el tema del debate? Se está apagando la luz del universo. Ajá, del universo entero. Sí, ¿Y qué se puede hacer al respecto? es por eso que está fuera de control. ¿De qué manera se nota, se ve que se está acabando la luz del universo? Materia oscura. La materia oscura es natural porque se sigue expandiendo, pero ya no hay suficiente luz y el espacio entre las fuentes de luz se llena de materia negra. ¿Hay algo que pueden hacer los seres que viven para amplificar o crear más luz? Todo el mundo quiere ser humano ahora, Ajá, ¿cuál es la razón? porque pueden olvidar. ¿Lo que va a suceder? Sí, los humanos estarán mejor. ¿Cuándo estarán mejor? Ahora están empezando a estar mejor. Entonces el plano de la Tierra es un lugar donde se pueden olvidar de que la materia negra se expande, ¿es correcto? Sí, Y es por eso que hay salvación, porque no están conscientes de que haya una amenaza. no es salvación, Ajá. es simplemente disfrutar cosas pequeñas. Y afuera de la Tierra no se pueden disfrutar las cosas. Fuera de la Tierra, cada quien tiene papeles mucho más estrictos. Es un proceso natural. Okay. ¿Qué sucederá después de que se apague? De que se apague y volverá otra luz. Sí, pero es un proceso largo. Entonces, mientras se está acabando, porque todos lo saben, quieren irse a la Tierra para olvidar y disfrutar de cosas pequeñas, ¿es correcto? Sí, pero también porque la Tierra va a propiciar un espacio diferente desde la conciencia de todos. Ok, entonces tiene mucha importancia la conciencia de los humanos en este proceso. Sí, hay que fluir. ¿Es esta la conciencia que debemos de alcanzar? Sí, cuando fluyamos seremos más luminosos. Aceptar, Y ahora, integrar. ¿hay algo en lo que nos debemos de concentrar o hacer un mayor esfuerzo como humanos? Individualidad que afecta a todos. Una individualidad responsable afectará positivamente a todos. Entonces es necesario que haya individuos con responsabilidad para influir el colectivo humano, ¿es correcto? Sí, todos están dispuestos ahora, pero hay cruces de conocimiento. ¿Quiénes? ¿Quiénes están dispuestos ahora? Los más jóvenes, pero hay mucha interferencia. ¿Hay algo que podemos hacer para disminuir estas interferencias? Congregar a la gente Ajá. en pequeños grupos, que pasen el tiempo entre ellos. ¿Esto va a fortalecer como pilares? Sí, solo necesita la gente estar junto a otra. Ok, gente junto que fluya para que crezca su conciencia, ¿es correcto? Sí, es necesario que charlen, se acaricien, jueguen. Y esto nos va a ayudar a disminuir las interferencias, ¿es correcto? Sí, ¿De dónde vienen estas interferencias? Porque ya he oído de interferencias de afuera que no saben por qué se manifiestan de tal manera. son procesos naturales. Sobrecarga de energía por el sol, por el núcleo, y los seres que habitan la superficie se sobrecargan.
Ok, se contaminan, pero también están dispuestos a fluir y por eso se pueden limpiar fácilmente. ok. Porque hoy en día tenemos mucha actividad solar y el campo magnético está cambiando. Sí, Ujú. Entonces eso es un proceso natural que podemos sobrellevar si fluimos. sí, la comunicación cambiará. Ok. Un oscurantismo cibernético. ¿Perdón? Oscurantismo cibernético. Oscurantismo. Oscurantismo cibernético. ¿Lo pueden elaborar más? No entiendo. Es como la Edad Media, pero de la civilización del siglo XXI. ¿Y esto qué va a hacer? Interferir en los modos en que se comunican los seres humanos. Ah, ok. Pero va a haber otros grupos, ¿no? Los que se juntan. Sí, Ellos hacen el contrapolo. sí, pero es un proceso violento. Violento. Sí, ¿Cuál es un proceso violento? No entendí bien. la información que le pertenece a todos ahora, gracias al Internet, va a tratar de ser privatizada Oh, y ok. manipulada por ciertos grupos. Esto va a desatar sucesos sociales Ujú. y viviremos una época como en la Edad Media, Ah, ok. de la información. Sí. Va a durar mucho tiempo. Tiempo humano, No tiempo humano, no mucho tiempo humano, ¿no? no, por los pequeños grupos. Es solo un proceso Ujú. hasta que los humanos puedan utilizar su comunicación, Alterna. sí, más psíquica, mucho más gestual. Las palabras perderán su significado. Puede ser muy rápido si se fluye. ¿Y qué nos espera después de esta transición? La Tierra es un lugar muy pacífico. Ujú, Muchos seres quieren venir aquí. ujú. Los humanos tienen un lugar también en la Tierra. ¿Se sanará el planeta para regresar a su estado de origen? El planeta sigue creciendo, madurando, pero sí sana poco a poco, es mucho más lento. Ujú. Los humanos ayudan mucho más. ¿Hay algo más que quisieran compartir conmigo? No, Así que como escucharon, todo es un proceso natural y están reafirmando al final de que los humanos tenemos el poder de acelerar este proceso. Entonces mucho depende de nosotros ser activos y co-crear en este mundo y vivir los cambios que queremos ver en el mundo. Bueno, eso sería todo para hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo donde voy a compartir más mensajes de extraterrestres y pásenla bonito,